Antes de comenzar este video, quiero decir que las posturas que voy a mostrar a continuación no son las que el autor quiere expresar o comunicar. Simplemente es un punto de vista y análisis muy personal, del cual me gustaría abordar y ver su opinión para poder aprender y desarrollar juntos este tema. Sin más que decir, les dejo con el video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas Arturias en el mundo de Fate? ¿O de cómo existen Servants que tienen una cara muy similar? Y si te dijera que detrás de todo esto existe una conclusión más lógica, pero sin embargo muy fuera de contexto. En el video de hoy me tocará hablar un poco sobre el alter ego y de cómo el universo de Fate tiene muchos recursos de este tipo, aun si son procesos de marketing, fanservice o un fenómeno de lore a lo que la mayoría conocemos como Saberface. Sin más introducción, empecemos de lleno con el video. El alter ego es un segundo yo que es distinto de nuestra personalidad normal u original. Este término tiene distintos conceptos y es que los significados varían dependiendo del contexto, desde análisis literarios, artísticos y psicológicos. El origen de este término se remonta a la década de 1730, donde los estudios se realizaban por medio de la hipnosis para separar a lo que entonces se llamaba como el otro yo. Estos experimentos, conducidos por el médico alemán Anton Mesmer, determinaron que las personas en su estado de vigilia actuaban de forma diferente a cuando estaban hipnotizados. Un dato interesante es que la palabra alter proviene de un elemento radical del latín que quiere decir otro, y que es usado en nuestro idioma español en palabras compuestas. Como consecuencia, el término alter ego se traduce literalmente como otro yo. Ya una vez conocido este contexto histórico, es hora de hacerse esta pregunta tan trascendental para el universo que conocemos de Fate. ¿Cuántas de estas Saberface has visto en total? Supongo que muchas y de los diferentes tipos que existen. Me imagino que si has visto la ruta de Heaven's Field, de seguro ya habrás visto esa versión corroída por el Greal y por supuesto que me refiero a la intimidante Saber Alter. El alter ego yace en lo más profundo de nuestro inconsciente. Por lo tanto, esas características, emociones, pensamientos y sueños que al no desarrollarse pasaron a nuestro inconsciente es algo que está ahí incluso si nosotros no le prestamos mucha atención. Para poner de una manera más práctica los hechos, analicemos el siguiente ejemplo. El rey Arturo, al estar en vida, nunca se desvió del camino del bien. No obstante, eso no significa que haya tenido conflictos internos, dudas y rencores hacia ella misma o el pesar hacia su alrededor. En la ruta de Heaven's Field, cuando en su lucha contra la sombra es tomada y engullida por este misterioso ser, notamos un conflicto que no se nos había mostrado anteriormente en otras rutas, o al menos no tenía mucho protagonismo como en esta ocasión. Arturia, al ser corrompida por la sombra, fue influenciada por ese otro yo que ocultó esos problemas sobre sí misma. Es así como surge Saber Alter. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando el inconsciente se manifiesta en una personalidad que saca a relucir este emergente aspecto del Rey de los Caballeros que va dedicado a la crueldad misma. De una manera similar ocurre en el videojuego de Fate Extra, del cual trata acerca de la conspiración de una de las muchas Sakuras para obtener el núcleo de la celda lunar. Curiosamente, el alter ego de Sakura es la representación y el deseo de amor que ella misma sentía por Hakuno Kishinami. Irónica y paradójicamente, el inconsciente convirtió lo inconsciente en algo consciente. Un poco confuso, ¿no? Pongámoslo de la siguiente manera. En el costado izquierdo tenemos a Sakura Matou de la celda lunar.
la cual a la vez respalda una inteligencia artificial que contenga los sentimientos por Hakuno. A esta inteligencia artificial le pondremos como nombre alter ego A. Pues bien, el alter ego A también le fue posible crear otros alter egos, a los que llamaremos alter ego AB, alter ego AC y alter ego AD. Es de este modo que el inconsciente de Sakura, es decir, el alter ego A, se convierte en una especie de ser consciente en el que puede crear varios alter egos de sí mismo, o para decirlo de un modo más sencillo, es el alter ego de un alter ego. Visto en esta perspectiva, nos podemos llegar a cuestionar en cómo es posible que un inconsciente pueda llegar a ocupar un lugar a nuestra conciencia, porque de otro modo, no nos sería nada sencillo aprender a diferenciar entre nuestra persona. Con esta información tenemos que entrar en contexto de la otra cara de la moneda, y es que los problemas empiezan cuando algo está fuera de nuestro control. Estamos en el año de 1880. Joseph Brauer, un médico y psicólogo austriaco, decide aceptar a una paciente que lleva por nombre Berta von Pappenheim. Berta era una paciente que se caracterizaba por tener síntomas de parálisis, ceguera y mudez. Algunos otros datos relevantes indican que Berta presentaba alteraciones en el lenguaje. De acuerdo con los registros de Joseph Brauer, Berta poseía una personalidad principal triste y temerosa, mientras que su contraparte contenía rasgos infantiles e impulsivos. Gracias a la documentación del Dr. Joseph Brauer, sentó las bases para lo que hoy en día conocemos como la psicoterapia, pero sin restar importancia, se convertiría en uno de los primeros casos documentados acerca del trastorno de identidad disociativo. Y a todo esto, ¿qué demonios es un trastorno de identidad disociativo? El trastorno de identidad es una enfermedad mental en el que el individuo sufre una especie de desconexión entre pensamientos, recuerdos y acciones. La característica principal es cuando en el individuo existen dos o más personas que hablan o habitan en su cabeza, llegando también al punto de padecer la amnesia disociativa. A este punto, debemos aprender a diferenciar entre un alter ego a un trastorno de la identidad, ya que conllevan una similitud en común en lo que a la personalidad se refiere. En la enfermedad mental, las personalidades luchan constantemente y el individuo no tiene ningún control sobre ellas, a tal punto de suprimir su personalidad principal, algo que no ocurre en la creación del alter ego, ya que eres capaz de controlar, entre comillas, el inconsciente. Posteriormente, servirían estos recursos para la creación de personajes en obras literarias, cinematográficas y en las historietas, como lo es la célebre obra del escritor Robert Louis Stevenson, la obra cinematográfica de M. Night Shyamalan y muchas más. Mientras que, por el otro lado, los alter egos son comúnmente conocidos por el medio de las historietas o las grandes compañías de estas, como lo son Marvel Comics o DC Comics, entre los cuales se pueden encontrar los más famosos alter egos como son Batman, Superman, Spider-Man o Iron Man. Incluso en el ámbito literario, como la obra de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera. Este recurso también se puede ver en Archer, dado a que sencillamente él y el protagonista son tan similares pero a la vez tan opuestos. Algo muy similar ocurre con el Conde de Montecristo, en donde, de acuerdo a la narrativa de Fate, él expresa que no hay un lugar feliz donde puede estar, ya que a pesar de que Edmond Dantes y él son la misma persona, Dantes en su ira por ser traicionado, dejó de lado la bondad para llevar a cabo su venganza. Él nos cuenta de cómo clamaba al dios de la venganza, pero que desafortunadamente se convirtió en la misma deidad, mientras que, por su parte, Edmond Dantes consiguió su final feliz. Como ven, hay demasiadas cosas por descubrir y otras muchas por redactar. Primero que nada, muchas gracias por darte una parte de tu tiempo a este video. Ya sabes que si me faltó algo o quieres ver otra cosa próximamente, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, apreciaría mucho una manita arriba y si gusta suscribirte para ver más contenidos como este en un futuro.
Les dejaré estos dos videos por si gustan ir a visitarlos. Un saludo y los veo en el próximo video.